Vamos a transitar el último texto de la unidad 2. Vamos a hablar del experimento de Hawthorne generado por Elton Mayo, quien involucra o abre un nuevo panorama a lo que son las ciencias de la administración. Hasta ahora Taylor y Fayol venían vinculadas a una mirada positivista, determinante, en la que se creía que una dirección o una planificación, tanto en el nivel administrativo como en el nivel operativo, podían generar una respuesta esperada. Se podía calcular la respuesta o el resultado a obtener. ¿Qué pasa con Mayo? Mayo es un señor, un profesor que viene desde las ciencias sociales, que tiene otra mirada del ser humano, que tiene otras herramientas para pensar el comportamiento de los seres humanos. Desde ese lugar es que él empieza a estudiar qué pasa en el mundo laboral con los seres humanos. Y este experimento, el que desarrolló en la Western Electric, generó un cambio radical en la mirada que se tenía sobre las relaciones laborales, porque empezó a verse con claridad el factor humano y cómo esta perspectiva termina torciendo aquello que se pudo haber planificado de manera exhaustiva en el nivel de la dirección de cualquier organización. Los invito a repasar el video que les subí a la plataforma respecto de cómo funciona el experimento de Hawthorne y les comento que el desarrollo de la experimentación de Mayo tuvo 3 etapas fuertes en las que fue descubriendo cuestiones particulares que hacen a la percepción y el sentimiento del ser humano y cómo estos terminan impactando en el funcionamiento de la organización en la que están insertos. La primera medida o la primer estudio que hace Mayo se da entre 1924 y 1927 y les pido que tengan atención respecto de los lapsos de tiempo. Sí, son importantes estos lapsos de tiempo porque no es que hizo un experimento cortito y que estuvo un par de meses viendo cómo funcionaba la cosa y se fue, sino que tuvo una mirada científica, hubo un control de lo que sucedía dentro del proceso de análisis. El primero, ¿qué pasó? El primer experimento fue la búsqueda de factores objetivos que vincularan o condicionaran, o mejor dicho, determinaran la conducta de los trabajadores. Entonces deciden medir el efecto de la iluminación en los trabajadores. La idea era ver si con el cambio de luminosidad las personas trabajaban más o trabajaban menos. ¿Qué termina descubriendo Mayo? Para conocer más detalles del experimento les pido que lean el texto. Yo les voy a trabajar cuáles son los elementos concretos o lo que ustedes tienen que recordar del proceso de experimentación de Mayo. Mayo tiene un grupo de control con una iluminación constante, permanente, la que usaban habitualmente. Y hay un grupo separado al cual les va alternando la luminosidad. Mejor dicho, les dice que les va a alternar la luminosidad. ¿Qué pasa? Estaban trabajando, venía alguien, cambiaba los focos y les decía que o tenían más luz o menos luz. Y en función de lo que las trabajadoras veían, o en función en realidad de lo que las trabajadoras les decían que estaba sucediendo, cambiaba el nivel de producción. Esto desnuda algo, el factor psicológico. ¿Qué quiere decir esto? Como en realidad, concretamente, nunca le cambiaban la intensidad de la luz, no tenía sentido que alteraran el funcionamiento del trabajo o el funcionamiento o el producto final, la cantidad de producto desarrollado. Esto dejaba en evidencia que era la creencia, la percepción de las trabajadoras lo que terminaba impactando en la cantidad de producción que generaban. ¿Esto qué quiere decir? Insisto, nunca les cambiaron la luz, la intensidad de la luz.
lo que le decían era que cambiaban la intensidad de la luz. Entonces, cuando las trabajadoras que les decían que aumentaban la intensidad de la luz, aumentaban la cantidad de producción. Cuando la bajaban, cuando les decían que bajaban la intensidad de la luz, bajaban la producción. Pero esto objetivamente nunca sucedía. Por lo tanto, Mayo descubre que existe un elemento más, un elemento tercero, inmanejable, incalculable, que hacía que las personas cambien su productividad. Ese factor es el factor psicológico. Este primer experimento es desechado, ¿por qué? Porque Mayo cree que los trabajadores, al estar en conocimiento que se estaba desarrollando un experimento, en realidad estaban respondiendo a lo que su imaginario les decía que tenían que hacer en función del experimento. No lo asocia con la creencia de la luz, lo asocia con que las personas creían que su experimento, que estaban siendo parte del experimento y que tenían que producir más. Por lo tanto, producían más. En 1927 y 1933 se desarrollaron la segunda etapa, o las 12 divisiones de la segunda etapa del experimento. La idea era poder encontrar las mejores condiciones laborales para aumentar la productividad. Si ustedes leen el texto van a ver que se cambiaron varios aspectos de la organización o del funcionamiento, que encontraron que por ejemplo, alteraron el sistema de supervisión, hubo cambios en cuanto a los incentivos, en cuanto a los horarios, los fueron variando, y la realidad es que las respuestas fueron disímiles, no había una relación directa entre el beneficio y la productividad. Lo que sí fueron encontrando es que en general había un aumento de la productividad. Esto llevó también a desechar esta etapa porque se creía que los trabajadores estaban más atentos al resultado del experimento y a favorecer el experimento que a unas relaciones o unos condicionamientos objetivos de la productividad. Por eso, esta segunda etapa también deja visibilizar el factor psicológico sobre las variables objetivas, como pueden ser una modificación en el horario, el salario o el tipo de supervisión. Por ejemplo, una de las cosas que se planteaba en el experimento, las personas habitualmente había un supervisor cada 100 trabajadores. En el marco del experimento no habían supervisores, sí estaban los investigadores observando, un grupo mucho más pequeño. Y terminan manifestando que sentían que tenían menos supervisión o menos observación en el experimento que en la cotidianeidad, cuando razonablemente que una persona controle a 100 disminuye muchísimo su capacidad de control en relación a lo que estaba sucediendo en el experimento. Esto es a modo de ejemplo para que ustedes tengan una idea de cómo funcionó. De todos modos, los invito a leer detalladamente qué pasó en esta instancia, porque es interesante cómo van cambiando las variables y aún así las respuestas no son de carácter directo, es decir, no tienen un impacto directo. A veces funcionan mejor, a veces, por el contrario, tienden a bajar la producción. El tercer grupo de estudio realizado entre 1931 y 1932 se vinculó con una serie de entrevistas que se le hizo a los trabajadores de la empresa. La cuestión es que venían viendo que no se podía establecer una relación permanente o directa entre el tipo de producción que se obtenía y las condiciones o variables físicas, fisiológicas que se manejaban. Esto puso entonces sobre el tapete la necesidad de indagar qué es lo que estaba pasando con los trabajadores. Y la etapa 3, la de las entrevistas, marcó un punto de inflexión en los grupos, en el experimento de Hounsworth,
porque lo que permitió fue identificar era el impacto de la variable psicológica y de las relaciones humanas en el trabajo. ¿Qué cosas descubrieron, por ejemplo? A través de las charlas o de las entrevistas, descubrieron que los trabajadores tenían estrategias internas para poder manipular el proceso de producción. Por otro lado, más allá de que la empresa era una empresa innovadora y en todo caso era contemplativa con sus trabajadores, insisto en que ustedes vean el video para que conozcan qué tipo de empresa era, aún así los trabajadores sentían que estaban bajo cierta opresión, que desde la empresa no se los escuchaba. Bueno, la empresa tenía ciertas reglas marcadas y los trabajadores, por una cuestión de compañerismo o corporativismo laboral, encontraban la forma de torcer esas reglas sin que la organización lo detectara. Estos elementos ponen entonces sobre el tapete cómo, más allá de que yo pueda tener una organización formal, más adelante en la materia vamos a diferenciar la idea de organización formal de informal, pero más allá de que yo haya diseñado un plan al dedillo, como planteaba Taylor o Fayol, en el que nada se me escape en mi planificación y, por ejemplo, se me escape, entre comillas, al control, existe un subsuelo dentro de las organizaciones basado en las percepciones psicológicas y en las relaciones laborales, en las relaciones humanas, que terminan manejando de manera paralela el funcionamiento de la organización. Una vez que quedó evidenciado a través de las entrevistas que existía una organización paralela a la que Mayo va a denominar organización informal, se hizo necesario poder conocer cómo funcionaba esa organización informal basada en relaciones de afecto, relaciones de amistad, de enemistad, relaciones personales, ¿sí? Y también el factor psicológico. Entonces, lo que hacen es aislar a un grupo de operadores y se los empieza a observar cómo funcionaban en su dinámica grupal y se los entrevista antes, durante y después del proceso de experimento. ¿Qué es lo que terminan encontrando? Que el grupo informal tiene mucha más influencia sobre el trabajador que las reglas, las normativas o la supervisión de la empresa. ¿Cómo funciona esto? ¿O qué terminan determinando? ¿Sí? ¿Qué terminan confirmando? Que dentro de los grupos de trabajo hay personas que funcionan como líderes y otros como seguidores. Pero que además hay reglas internas que hacen que los trabajadores se amolden al grupo. Entonces, si el grupo es un grupo muy activo, incentiva a aquellos que son un poco más lentos o más calmados para su tarea para que la hagan. Otra de las cosas que van a concluir es que si, por ejemplo, el grupo tiene un ritmo medio y hay uno de ellos que resalta, el grupo tiende a sancionarlo de alguna manera, ya sea desde lo emocional, desde lo relacional, para que esa persona deje de destacarse. Una de las cosas, por ejemplo, que descubren es que la empresa tenía un sistema de control exhaustivo de la producción, o al menos eso creían. Observando cómo producían, empiezan a darse cuenta que los grupos generan a veces 10 relés, por decirles algo, y otros días generaban 8. Pero en la planilla final siempre figuraban 8. Entonces, cuando llegaba el momento, si un día tenían menos productividad que el día anterior, agarraban y completaban o sumaban esos relés que habían hecho antes. Entonces siempre mantenían la misma producción uniforme. No era entonces como había, o por eso tal vez en el experimento 2, cuando varían variables de condiciones de trabajo, la producción no cambiaba en consecuencia, porque en realidad la producción se manipula desde la relación interna de los grupos de trabajo. ¿Cuáles fueron entonces las conclusiones finales que terminan cambiando la forma en la que se entienden a las organizaciones? Primero, que no importa la planificación dura o rígida o la cantidad de reglamentos que yo haya previsto para el funcionamiento de mi organización. Lo que va a importar es
el factor social que se genere dentro de mi organización, las expectativas que tengan los trabajadores respecto de la organización y de su grupo de trabajo, y también el vínculo que se genera entre ellos. Cuando los grupos son fuertes y se autoestimulan, la producción es sana y en crecimiento. Cuando los grupos se debilitan o generan situaciones de conflicto permanente que afectan la autoestima del trabajador, entonces la producción disminuye. Además, dentro de la organización se van generando pequeños grupos de relación entre trabajadores, y entre esos grupos se va generando una microcultura organizacional que establece qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cómo se percibe el vínculo que tiene la organización con ese grupo y sus miembros, cómo deben comportarse los miembros de esos grupos, y esas son las normas que finalmente terminan impactando en el comportamiento de los trabajadores, que afectan después su tipo de productividad. Un elemento importante que descubrió Mayo a partir de su experimento fue que muchas veces la permanencia dentro de una organización o la productividad que se da hacia la organización no está determinada por el salario. Básicamente, lo que aumenta la productividad, el compromiso, lo que hace que las personas pongan al servicio de la organización su creatividad para la resolución del conflicto cotidiano, del impedimento cotidiano, es el tipo de vinculación que tiene con los elementos de la organización, el tipo de satisfacción que va logrando a nivel personal, emocional, ¿sí? Que van sosteniendo y van alimentando su autoestima. Por eso, Mayo significa un quiebre entre las primeras teorías y las teorías posteriores, porque una vez que Mayo concluye su proyecto, su experimento, es imposible seguir viendo al hombre como un homus economicus que se mueve solo por la paga, como decía Taylor y como también pensaba Fayol, sino más bien un hombre social. Esto explica, por ejemplo, por qué muchas veces trabajamos en lugares donde no ganamos una suma tan importante como podríamos ganarla en otra, pero sí decidimos seguir permaneciendo en ese lugar porque nos sentimos cómodos, acogidos, acompañados. Y porque muchas veces las personas cambian de trabajo, se van a una nueva organización con un mejor salario, con un salario más alto, pero duran poco tiempo ahí porque el clima cultural es hostil, porque la relación entre las personas es disfuncional, porque se sienten atacadas, porque va y se genera una baja en su autoestima. Esto es crucial entonces a la hora de pensar cómo funcionamos dentro de una organización. Reconocer entonces que existen microorganizaciones dentro de una organización más grande empieza también a romperse el mito de que todas las personas que están dentro de la empresa van dentro del mismo objetivo que tiene la empresa. Ya Fayol algo había adelantado en uno de sus 14 principios, esto de subsumir los intereses personales a los de la empresa. Pero una cosa es pensar que puede ser así, que lo vas a poder controlar, y otra cosa es tomar noción, conciencia de que los grupos, más allá del marco formal que existen, van a generar sus propias reglas y sus propias percepciones respecto de cómo funciona la organización. Y esto va a terminar impactando negativamente o positivamente a la organización. Cuando la mirada de los grupos comienza a negativizarse respecto de la organización, termina siendo una traba que muchas veces no se resuelve mejorando las condiciones laborales o la respuesta salarial, sino que en todo caso son como pequeñas treguas, porque el conflicto real no está en la condición laboral o en el trabajo, sino en lo emocional y lo relacional. Entonces, considerando que el tipo de vínculo que generan los trabajadores es sumamente importante porque condiciona la forma en la que el trabajador se compromete con su tarea y su productividad en la organización, cae entonces otro mito, que es el tema de la repetición. Se suponía que la repetición del trabajo aumentaba la capacidad de producción porque se aumentaba la experiencia, e incluso la mecanización de ese trabajo iba a hacer que el sujeto produjera cada vez más.
Sin embargo, lo que descubre Mayo es que es la relación, el desafío, el incentivo, lo que hace que los trabajadores produzcan más comprometidamente, con más ansias o con interés de que su trabajo sea cada vez mejor. Aquellas tareas monótonas, tal vez como proponía Taylor, terminan afectando la psiquis del sujeto, lo termina, entre comillas, adormeciendo, y tarde o temprano empieza a producir menos de lo que, o de mala calidad en relación a lo que se estaba esperando. Finalmente, Mayo termina expresando que la potencialidad de la subjetividad, de la psicología, de los factores psicológicos, de las relaciones humanas dentro de las organizaciones, es tan fuerte porque el crecimiento del proceso industrial separa al trabajador de su espacio comunitario, como es la casa, como es la familia, como es la religión. Hasta que surge la revolución industrial, el trabajador desarrollaba su tarea laboral en el marco de su contexto familiar, o estaba estrechamente vinculado a ello, a ese contexto. Al romperse ese vínculo y empezar a pasar más horas o muchas horas de su vida en el marco de la fábrica, es donde empieza a tejer nuevos lazos sociales, creando nuevas unidades sociales, y es ahí donde empieza a generarse otro aspecto de lo emocional y de lo psicológico, que hace que los trabajadores necesiten estar emocionalmente estables en la organización. De ahí que termina siendo más preponderante el factor psicológico que, por ejemplo, el factor monetario. En función de las conclusiones obtenidas del experimento, Mayo termina advirtiendo lo siguiente: con la creciente importancia que van adquiriendo las relaciones internas dentro de la organización, es posible que surjan con mayor potencia, con mayor fuerza, la incompatibilidad entre los objetivos organizacionales y los objetivos personales o grupales. Esto requiere entonces, por parte de la administración o de la gerencia, la capacidad de desarrollar estrategias de contención y de guía de esos aspectos emocionales. Requiere que la empresa esté más cerca del ser humano que del trabajador, generando así una planificación o una administración humanizada, va a decir él, que prevea los conflictos, que prevea las situaciones de desánimo o de baja autoestima, y que también brinde elementos de sanidad mental y relacional. A esto se refiere con el carácter profiláctico, ¿sí? La intención de ir evitando la posibilidad de la generación de subgrupos que aumenten o multipliquen los conflictos que de por sí ya trae el manejo de una organización. La forma que encuentra Mayo para poder sortear todos los conflictos que pueden llegar a surgir entre la organización y sus trabajadores es la de impulsar la idea de cooperación entre la organización y sus trabajadores, de fomentar el trabajo en equipo, de un trabajo de equipo sano, de que permita eliminar algunos puntos oscuros o aspectos negativos que influyan de manera negativa en la relación que tienen entre los trabajadores y de los trabajadores entre sí. Él va a decir que si el conflicto es una llaga para la sociedad, es decir, un problema para la sociedad, la cooperación es la garantía del bienestar social, un poco también advirtiendo el progreso de las ideas socialistas en el contexto en el cual se estaba moviendo Mayo, a modo de advertirle especialmente a los empresarios que no es el camino la profundización de la estructura formal y de una idea de trabajo riguroso, seguimiento riguroso, aplicación rigurosa de leyes, sino que deben abrirse a un diálogo e intentar encontrar espacios de negociación que permitan superar los conflictos desde el llano, desde el comienzo, desde el fondo, y que no
proliferen o aumenten el nivel de disfuncionalidad que puedan llegar a tener las organizaciones.